Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo para estudiar el Evangelio de Mateo. Nuevamente, gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes estos principios que transforman nuestra vida. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 del versículo 1 al 11, en lo que se conoce como la tentación de Jesús. Y déjenme empezar de una vez para que podamos aprovechar el tiempo en este momento. Dice el versículo 1 así de la palabra del Señor. Dice: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Versículo 2. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Esta es una de las historias más interesantes de la palabra del Señor, porque aquí tenemos el principio ya del ministerio de Cristo. Si ustedes vieron y les recomiendo que lo hagan si ya vieron el video anterior, ahí nosotros estuvimos estudiando sobre el bautismo de Jesús, Estuvimos estudiando el propósito, por qué lo hizo, qué pasó, etcétera, etcétera. Y les recomiendo que lo vean porque van a entender mejor lo que ahorita vamos a hablar. Aquí nosotros tenemos lo que se conoce como la tentación de Jesús por Satanás. Y hay varias cosas específicas que Mateo nos está contando. Y la primera de ellas es que dice que luego el Espíritu, después de esa experiencia maravillosa en el río Jordán, en el que se abren los cielos, el Espíritu Santo desciende y se oye la voz. Inmediatamente cuando pasa todo esto, ahora el Espíritu que ahora estaba en Jesús, que lo había ungido, lo lleva al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Este pasaje tiene un significado profundo a muchos niveles. Y ojalá que pudiera terminar todo esto en un solo video, pero voy a tratar mejor de ir calmado para que podamos entender todo lo que está pasando aquí en esta historia. Pero la primera cosa que vemos nosotros es esto, que específicamente Jesús fue llevado por el Espíritu. Esto no fue que Juan le dijo, sabes que vete al desierto, o que Jesús dijo, bueno, antes de pensar voy a ir a orar o cosas así por el estilo, aunque yo creo que sí estuvo orando. Yo creo que sí estuvo meditando en la palabra que él toda su vida había memorizado, las escrituras como judío que él era. Pero específicamente Mateo nos dice que fue el Espíritu Santo el que lo guió, y luego nos dice el propósito para ser tentado en el desierto, y nos dice, y esto es importante, todos los detalles que Mateo nos está dando tienen un significado muy importante. Por 40 días, dice así la palabra de Dios, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. En primer lugar, Mateo nos está introduciendo a Jesús y le está diciendo a sus lectores, a la gente, esa comunidad a quien él escribió, que Jesús no solamente era el Hijo de Dios, pero era que en él estaba empezando Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés, el Dios de todos los profetas. Ahora en Jesús algo nuevo estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. Y yo quiero que piensen que esto de que fue llevado al desierto a ser tentado, no nomás a nivel personal era importante para Jesús las tentaciones, y ahorita vamos a ver más adelante por qué. Pero a nivel profético, lo que representaba para el pueblo de Dios, esto está lleno de significados. Primero, nosotros sabemos que el primer Adán, o sea, Adán, Jesús es el segundo Adán, falló en la tentación. La razón que nosotros no estamos viviendo en el paraíso y fuimos expulsados, estoy hablando de nuestros padres, Adán y Eva, es porque ellos también fueron tentados por este mismo personaje, Satanás. Pero a diferencia de ellos, a diferencia de Adán y Eva, Jesús, como vamos a ver, venció. En ese sentido, Mateo nos está diciendo, lo que se perdió allá, ahora Jesús, él está yendo hasta mero atrás, no solamente está contando lo que Jesús vivió, pero el significado de lo que esto representaba. Que ahora Jesús iba a derrotar a ese enemigo que desde el huerto, en cierta forma, siempre ha derrotado al hombre y la mujer. Primero es eso. Jesús iba a enfrentar al enemigo inicial que había provocado la derrota y el fracaso y la causa de todos los males que existen en la tierra. Jesús iba a enfrentar
diríamos, aquel que había derrotado a todos, pero él iba a salir victorioso. Segundo lugar, el pueblo de Dios, 40 días, 40 noches, acuérdense que dice que Jesús estuvo. El pueblo de Dios junto con Moisés, el antiguo dador de la ley, por 40 años también fueron tentados en el desierto. Pero a diferencia de Cristo, ellos habían fracasado. Mateo está pintando este cuadro en su comunidad diciendo, sobre todo aquellos que venían de un trasfondo judío, todo aquello fue bueno, pero era temporal. Pero además, acuérdense, siempre hemos fallado. Siempre hemos quedado cortos, pero ahora viene uno nuevo, viene el nuevo Moisés, por así decirlo, el Hijo de Dios, que ahora está empezando algo nuevo, y a diferencia de el pueblo de Israel, de los profetas y de todos los demás, Él va a vencer. Bueno, la historia dice que por 40 días ahí estuvo Jesús, y yo puedo con toda seguridad decir que Él estuvo orando, que Él estuvo meditando, adorando a Dios, teniendo comunión con el Padre, pidiéndole que le revelara más como humano sobre lo que venía por delante, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa específica. Por 40 días el diablo lo estuvo tentando. Son las 3 tentaciones que tenemos en la narrativa bíblica. No creo que fueron las únicas, pero son un ejemplo que Mateo nos da a nosotros del tipo de tentaciones que todos nosotros pasamos. Jesús sufrió tentaciones y vamos a explorar la naturaleza y todo lo que esto representó para Jesús. La primera cosa, cada una de las tentaciones, o no cada una, pero todas las tentaciones atentaban en contra de la identidad. O sea, el poner en duda. Él acababa de escuchar en el río, tú eres mi hijo amado. Y luego el diablo lo primero que quiere poner que dude, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, 2 veces. Inmediatamente el diablo siempre ataca aquello que Dios nos ha hablado o si hemos recibido una promesa. Y aquí viene la parte que quiero usar esta parte para aplicarlo a nuestra vida. No esperemos que cuando nosotros decidamos obedecer a Dios, no vamos a enfrentar dificultades. De hecho, a veces Dios va a permitir, como en este caso, guiado por el Espíritu, fue al desierto y Dios permitió que Satanás viniera y tentara a Jesucristo. Así nosotros, nuestro llamado, nuestra obediencia, muchas veces son puestos a prueba. ¿Y por qué razón? ¿Será que Dios no sabe cómo está nuestro corazón? Absolutamente Dios sabe qué hay en nuestro corazón. Dios sabe todas las cosas. El problema es que nosotros somos los que no sabemos. Y es en ese momento de duda, de lucha, de prueba, mientras estamos yendo en pos del llamado, de la obediencia o de la palabra que hemos recibido, ¿verdad? Jesús recibió una palabra maravillosa. Eres mi hijo amado, en ti me complazco. Yo delante de todos estoy autenticando que tú eres mi hijo y que tú eres obediente y que te he escogido. Y lo primero que pasa es que el diablo viene a poner en duda eso. Viene a decir, no te creas, no es cierto. Lo que experimentaste en el río no es verdadero. Yo sé que tú has experimentado eso en tu vida personal muchas veces. Yo lo he experimentado a través de los años. Yo tengo 40 años de conocer a Cristo, de caminar y de seguirle de muchas formas y muchas maneras. Como desde niños, de los 14 años, hice a Jesucristo Señor de mi vida. Solo doy gracias a Dios por todas esas maravillosas experiencias. Pero yo he comprobado a ciencia cierta que con la promesa y la bendición o con el llamamiento siempre será atacado nuestro llamamiento, nuestra promesa, nuestras vidas, para que nosotros veamos la verdadera condición de nuestro corazón. Eso es lo mismo que está Mateo haciendo con su comunidad. Ustedes están dudando que Jesús es el Mesías. Vamos a ver qué pasó para que veamos que a diferencia de Moisés, a diferencia de Adán y a diferencia de muchos personajes del pueblo de Israel, Jesús sí venció y Él estuvo seguro de quién Él era. Era el Hijo del Dios y que en Él Dios estaba empezando algo nuevo que el pueblo de Israel no pudo cumplir, que Adán y Eva no pudieron cumplir, pero que ahora Jesús, como nosotros lo sabemos, Él pudo cumplir. Ahora, déjenme paso los últimos
minutos hablando un poco qué es lo que nos muestran las tentaciones en relación con Jesucristo. Número 1, el primero que se opuso y quiso detener el ministerio de Jesucristo, aunque él era el Mesías enviado por Dios, pero eso no detuvo a que Satanás quiso detener el llamamiento de Cristo. Si a Jesucristo lo quiso detener, yo me pregunto, ¿qué de nosotros? ¿Tú crees que el diablo no hace exactamente lo mismo? Y lo primero que quiere poner en duda es exactamente eso, el llamamiento que Dios ha puesto en tu vida. Segunda cosa que nos enseña esta historia a nosotros, Jesús nos muestra un modelo. Y eso lo vamos a ver, en el próximo video. Ahora creo que tengo que hacer 2 videos de las tentaciones. Nos enseña a nosotros un modelo de cómo vencer esas tentaciones. Cómo podemos responder y de dónde nos agarramos y cómo podemos sostenernos firme. Y Jesús nos muestra una cosa. Número 1, Él no dudó de la palabra que recibió en el Jordán. Él sabía que era el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo Él usó la palabra para responder a los ataques y a la duda que Satanás quería sembrar en el corazón de Cristo. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Y luego, por último, también aquí hay una parte bien importante, pero también muy hermosa. Jesús no es un Dios lejano allá que, Él está en el cielo y pues Él, la tierra es el estrado de sus pies, así dicen los salmos. Él es Dios. ¿Él cómo me va a entender a mí? ¿Será que Dios entiende lo que yo paso, las tentaciones, las pruebas, las dificultades? ¿Será que, Mateo nos está diciendo, les está diciendo a su comunidad, pero nos está diciendo también a nosotros, cualquiera que sea nuestra situación o nuestras circunstancias, esto es lo que nos está diciendo. El Hijo de Dios, déjelo digo otra vez, el Hijo de Dios, Él mismo experimentó todo lo que tú y yo experimentamos cuando somos atacados, cuando ponen en duda nuestro llamamiento, cuando alguien menosprecia lo que Dios ha hecho en nuestras vidas o cuando las dificultades nos hacen dudar. Él experimentó, excepto que Él nunca pecó, Él nunca dudó, Él nada, pero Él sí experimentó todo. ¿Qué significa esto? Que Él entiende exactamente lo que tú y yo sentimos, pensamos y lo que pasamos al seguir en obediencia al llamamiento de Cristo. Pablo lo pone, o el escritor de Hebreos, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, pero uno que fue tentado en todo. Por lo tanto, acerquémonos al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro en el día de la angustia. Jesús entiende y Jesús puede caminar contigo en tu desierto. Esa es la historia, eso es lo maravilloso de este evangelio, que en esta historia Mateo le está diciendo a su iglesia, a su comunidad, ¿ustedes están siendo atacados? Acuérdense a quién están siguiendo y acuérdense quién camina con ustedes. Y nosotros podemos decir lo mismo. Yo sé que Jesús me entiende. Él sabe, Él escuchó esa voz en su corazón, en su mente que quería poner duda. Y por lo tanto, no solamente me entiende, pero Él está conmigo en este desierto. No camines solo en medio de la tentación, de la duda, de los ataques. Si algo esta lección nos ayuda a todos nosotros, es a entender que Jesús camina con nosotros mientras vamos en obediencia. Es cierto, las tentaciones van a venir, los ataques van a venir. El diablo continúa poniendo en duda la palabra del Señor y la tuerce, como vamos a ver en el siguiente video. Pero en esta historia, lo que debe de quedarse en nuestro corazón es esto. Si Jesús pasó por todo esto, entonces Él me entiende, pero también Él me puede ayudar a vencer, o nos puede ayudar a vencer. Déjame orar para que Dios bendiga tu vida y que el nombre del Señor sea glorificado en todo lo que tú hagas, y que mientras camines por el desierto, o estés ya saliendo del desierto, o estés entrando en el desierto, Jesús esté contigo en todo momento. Padre bendito de la gloria, yo te pido que bendigas a cada persona que ha escuchado esta historia, Dios, que ha escuchado el Evangelio de Mateo y que, Señor, se ha desafiado a creerte a ti, se ha desafiado, Señor, a creer que tú eres poderoso, que tú eres el Dios que ha vencido.
No solamente venciste en la cruz, pero allá en el desierto hace 2000 años, tú enfrentaste como hombre a Satanás, que vino a poner en duda si tú eras el Hijo de Dios, si tú en verdad eras el ungido o aquel que Dios había escogido. Así, Señor, nosotros también pasamos por el desierto. Hoy te pedimos, Señor, te pido que camines con nosotros y nos sostengas y nos ayudes. Y que nos ayudes también a entender que así como tú venciste, también nosotros podemos vencer. Te doy a ti la honra y te doy a ti la gloria. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos estudiando la palabra del Señor y sé que eso es lo mejor que podemos hacer para vivir una vida firme y en victoria. Que el Señor les bendiga.